Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de lo que es hidrografía, ¿correcto? La segunda parte de hidrosfera. Entonces, aguas superficiales, los ríos. El día de hoy entonces vamos a ver todo lo que concierne a los ríos con su ciencia, la potamología. Entonces, el día de hoy trabajamos todo lo que son los ríos. Vamos, acompáñame entonces, tú tienes ahí una imagen. ¿Qué son los ríos, profesor? Son corrientes de agua que se desplazan constantemente. No te vas a olvidar qué tipo de aguas tiene, lóticas o lénticas. Lóticas, corrientes de agua con desplazamiento constante. Perfecto. Ahora vamos a determinar las partes y características de un río. Me gustaría que aprendamos 5 partes fundamentales de un río y esto de acá es muy sencillo. Vamos entonces para hablar con una acepción correcta de los ríos. Primera parte, el origen. Tiene otro nombrecito, también le llaman naciente. Ahí está entonces la parte inicial de un río. Profesor, ¿y en su origen los ríos podrían ser de diferentes maneras? Claro que sí. Si es que nacen de un nevado, su origen será nival. Si nace de un glaciar, su origen será pues glaciar, ¿qué más va a ser? ¿Listo? Profesor, ¿qué pasa si es que nacen de las precipitaciones de las lluvias? El origen es pluvial. Si es que nacen de otro río por ahí, el origen será fluvial. Perfecto. Y si es que nacen de un lago, profesor, el origen será lacustre. ¿Listo? Entonces la imagen me ayuda un poquito. Si nace de un nevado nival, glaciar, glaciar, lluvias pluvial, ríos fluvial, lagos lacustre. ¿Correcto? La segunda parte de los ríos vendría a ser la parte final, pues no, si hemos hecho la parte inicial se llama origen naciente, orina, origen naciente. La desembocadura, profesor, es la parte final de los ríos. ¿Listo? Es el espacio por donde los ríos dejan, profesor, al colector final sus aguas. Profesor, a este espacio entonces, ¿cómo se le denomina? Desembocadura. ¿Qué pasa si un río desemboca, profesor, de esta manera? Por el único canal que tiene solo se abre como un embudo. Desembocadura en estuario se llama. Profesor, ¿qué pasa si los ríos desembocan por varios brazos, por varios canales, como lo estás observando, ¿no? En el caso del Perú tenemos al río Tumbes, por ejemplo, en la costa. ¿Listo? Desembocadura en delta, estuario delta. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chicos, muy fácil esto de los ríos. Ya sabemos dos partes, origen y desembocadura. Pasemos a la tercera parte, que es el curso del río. Y aquí una parte muy interesante. Profesor, ¿a qué se refiere con el curso del río? Me refiero a la distancia comprendida entre el origen y desembocadura. Entre el origen y desembocadura. Esta distancia se le llama curso. Profesor, ¿y cuántos tipos de curso existen? 3. ¿Cuáles son? Superior, medio, inferior. ¿Cómo? Superior, medio, inferior. El curso superior, profesor, ¿qué características presenta el curso medio? Pero antes de ver las características, vamos a ver los sinónimos. Decir curso superior es lo mismo de decir curso alto, cabecera de río, primer curso. ¿Correcto? Y el curso medio, segundo curso. Y al curso inferior, si arriba le llamo curso alto, a este le llamo curso bajo, o pie de cuenca o tercer curso. ¿Correcto, chicos? Entonces, muy fácil hasta ahí. Profesor, ¿y qué características presenta el curso superior? Estás observando cómo es la pendiente, es fuerte y además ahí están las divisorias de las aguas. Fuerte pendiente y además, profesor, ahí se inicia prácticamente la divisoria de las aguas hacia un lado, hacia el otro lado también. ¿Listo? Y se da la erosión. En el curso medio, profe, hay muchos afluentes en esta zona donde los ríos reciben y además en esta parte se da el transporte porque la pendiente no es tan fuerte. Sí, suave pendiente. Profesor, y en el curso inferior, en esta zona normalmente los ríos amazónicos, por ejemplo, forman meandros. Ahí están los deltas, los estuarios. Además, profesor, se da la sedimentación. Erosión, transporte, sedimentación. Mucho cuidado. Ahora, chicos, ¿dónde crees que normalmente se construyen las centrales hidroeléctricas? En el curso superior. Profesor, ¿y dónde tiene mayor cantidad de agua los ríos? Normalmente en el curso medio porque ahí reciben afluentes y el hombre opta por construir reservorios. ¿Correcto, chicos? Muy fácil entonces el curso del río. Pasemos ahora a hablar, profesor,
de la cuarta característica, el cauce. Tiene otros nombrecitos, profe, el cauce, el lecho albio. Cauce, lecho albio. ¿Cómo? Cauce, lecho albio. ¿Correcto? El cauce es el espacio, mira, 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 la cavidad por donde se desplazan las aguas de un río. Ah, profesor, es la casita prácticamente, por eso también le llaman lecho, por donde se desplazan las aguas de un río. Muy interesante, profesor. Ahora la pregunta es, este espacio, esta cavidad, el cauce de un río, tiene dos lados, ¿no? Claro, profesor, ahí está. ¿Cómo se le denomina, profe, estos lados? Lado, pues, ¿qué más se le va a llamar? Pero, profe, póngale nombres técnicos. Ahí está. Margen, orilla, ribera. ¿Cómo? Margen, orilla, ribera. Profe, ¿cuántos tipos de márgenes? Claro, un río tendrá pues dos márgenes, derecha e izquierda. Profe, ¿cómo determinar la margen de un río? O sea, el lado de un río, si es derecho o es izquierdo. Solo déjate llevar por el sentido de las aguas del río. ¿Cómo? Por el sentido de las aguas del río. Profe, no estoy entendiendo. Vamos, te presento entonces. Si el sentido es este, de norte a sur, la margen derecha será pues el lado derecho, su nombre lo dice, solo te deja llevar por el sentido, ¿no? Derecha y este lado será pues izquierda. Profe, si es al revés, solo te cambias, pues sí o no. Derecha, izquierda. Profesor, ¿qué pasa si el río se desplaza de oeste a este? ¿Sí? A la margen derecha, déjate llevar por el sentido de las aguas. Margen derecha a izquierda. Profe, si es al revés de este a oeste, te cambias de posición, izquierda, derecha. Muy fácil, ¿no? Entonces, chicos, hemos determinado lo que es el cauce de un río. Facilísimo, profesor. Nos falta una partecita del cauce. Mira, el cauce tiene entonces los lados, se llama margen, orilla, ribera. Ahora, el cauce también presenta una parte más profunda. Profesor, ¿cómo se le denomina esta parte profunda? Se le denomina talwej o vaguada. ¿Cómo? Talwej o vaguada. Ah, muy interesante, profesor. La parte más profunda de un río se llama Talwej o vaguada. ¿Cómo? Talwej o vaguada, ¿correcto? Pasamos entonces a la cuarta característica, la cuarta parte de un río, que es el caudal o débito. Es la parte más fácil, ¿no? ¿Qué es el caudal? La cantidad de agua, el volumen de agua que lleva un río, profesor. Muy sencillo, la cantidad de agua. Profesor, estamos determinando entonces las partes de un río y lo has visto que es muy fácil. Ahora, profesor, es diferente decir la variación del caudal. A eso se le denomina régimen de río. El caudal, cantidad de agua. Y el régimen es la variación de esta cantidad de agua. ¿Profe, varía? Claro que sí. El río, profe, puede llevar bastante cantidad de agua, o sea, un caudal considerable en su límite máximo. A se le denomina crecida o avenida, cuando el caudal es máximo. Y cuando es mínimo, profito, se le denomina estiaje o vaciante. ¿Cómo? Estiaje o vaciante. Y el río esté en su estiaje, o sea, en su caudal mínimo. Y su caudal máximo, ¿cómo se llama? Crecida. Entonces, profe, a estas variaciones se le llama régimen. Ah, profesor, ¿qué pasa si la diferencia no es notoria entre estiaje y crecida? O sea, no varía mucho, profesor. Es de régimen regular ese río. Profe, ¿qué pasa si varía notablemente? Como el río Chili en Arequipa, por ejemplo, en verano lleva bastante agua, profe, está en crecida y en invierno casi se seca. Entonces la diferencia entre crecida y estiaje es muy notoria. ¿Qué tipo de régimen tiene ese río? Irregular. Qué bonito, profesor. Fácil, hemos terminado las 5 partes fundamentales de un río. Si te pregunto entonces, ¿cómo se llama el punto inicial de un río? Origen. Si te pregunto cómo se llama la cantidad de agua que lleva un río, caudal. La variación del caudal, régimen. Hay dos tipos de régimen, regular y irregular. Muy fácil, chicos, muy fácil. Excelente, entonces las imágenes me ayudan bastante, profesor. Ahora vamos entonces al punto 3. ¿Recuerdas uno? El concepto de río. Número 2, partes y características. 3, ¿qué es un sistema fluvial, profe, o un sistema hidrográfico? Muy sencillo, la palabra sistema, conjunto. Claro, ¿te acuerdas? Conjunto. Conjunto de ríos que cumplen la función de drenar agüita. Claro, ¿no? Un río, profe, ¿cuál es su función? O de los ríos, a drenar agua, profesor. ¿Qué es un sistema fluvial? Entonces, este conjunto de ríos, cuya función es llevar agua a un colector común. Muy interesante. Profe, cuando dice conjunto de ríos, ¿hay varios tipos de ríos en un sistema? Claro. Los ríos que ingresan, mira, se denominan afluentes o tributarios. Profe, y los ríos que salen del río principal, a efluente.
Profe, ¿qué pasa si dos ríos? Mira, mira, mira por acá. Si dos ríos me dan a un río principal. Ah, profe, se le llama ríos confluentes. Afluente, fluente, confluente. Qué bonito, profesor. ¿Y me dan a todo el río, profesor, principal o no? Sí. Ah, ese se le llama río principal o río padre o río madre. Qué bonito, profesor. Un sistema fluvial, entonces, conjunto de ríos. ¿Cómo se denominan estos ríos? Río principal, afluente, fluente, confluente. ¿Cómo? Río principal, afluente, efluente o confluyente. Qué bonito, profesor. Pasemos al punto número 4, profesor. Entonces ponemos lo que es la cuenca fluvial o cuenca hidrográfica. Siempre has escuchado este término, entonces, profe, ¿a qué se refiere? A la cuenca, chicos, es el área, mira, 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 es el área, es el espacio por donde se drenan las aguas hacia un río principal. Entonces, profe, un río principal, ¿cuántas cuencas presenta? Una cuenca principal. Dos ríos principales, dos cuencas. Ah, río principal es lo mismo que decir cuenca hidrográfica. Qué bonito, profesor. Entonces, un solo terreno. Si hay un solo río, habrá un solo terreno. La unidad de terreno, o sea, la unidad territorial por donde se drenan las aguas hacia el río. ¿Sí o no? Profesor, llueve en la ciudad, ¿dónde se va al río, no? Este espacio, entonces, profe, ¿cómo se denomina? Cuenca. Entonces, las ciudades, ¿dónde están? En el río o en la cuenca del río, en la cuenca del río. Qué bonito, profesor. Hasta ahí entonces facilísimo. Profe, según el destino final, ¿hay tipos de cuencas? Claro, profesor, ahí tenemos la cuenca exo. Se le llama exo si es que salen del continente. Mira, observa, chequea. Si salen del continente hacia el océano, cuenca exorreica. Normalmente al océano, al mar van, profesor, sus aguas. Profe, ¿qué pasa si no salen? Ah, si es que se quedan donde desembocarán en un lago, pues sí o no, no tienen salida, profesor del continente, se quedan en un lago, cuenca endorreica. Profe, ¿qué pasa si no van ni al lago ni al océano? Ah, se le denomina cuencas arreicas. Las aguas se filtran o se evaporan, se quedan en el trayecto, ¿sí me entiendes? Ah, interesante, profesor. Esto es con respecto a las aguas superficiales, cuencas, exo-endo-a. ¿Cómo? Exo-endo-a. Muy interesante. Profe, ¿qué pasa si hay ríos subterráneos? Ah, estas cuencas se denominarían cuencas criptorreicas, ¿correcto? Muy bien, chicos, y para terminar, mira, es un tema muy corto e interesante, muy interesante para trabajar los ríos en una región, ¿correcto? Vamos entonces con el punto 5, el famoso Divortium Aquarium. ¿Qué significa Divortium? Divisoria, divorcio. Aqua, de aguas, pues sí o no. ¿Y quién funciona normalmente, mira, 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 como Divortium Aquarium? Como divisoria de una cordillera, ¿no? Una montañita, profesor, funciona como una divisoria. Las aguas, profesor, se drenan hacia la parte interna y los otros hacia el otro lado, ¿sí o no? Las cordilleras, en el caso de nuestro país, la cordillera de los Andes funciona como en el caso de aguas, como un divortium aquario. Muy bien, muchachos, entonces esta clase es muy corta, pero muy interesante. Ahí nos vamos a detener el día de hoy, ¿correcto? Hasta la próxima sesión.